Bienvenidos al curso Electrokit de virtualedu.es de Ignacio Canela y hoy vamos a hacer prácticas de diodos. El circuito que vamos a representar es este que tenemos aquí arriba. Tenemos una pila, fuente de voltaje, VT, y hemos puesto tres valores posibles, 1,5, 3 y 4,5. Tenemos aquí un interruptor, un diodo, una resistencia de 1K y un amperímetro, todo en serie, y cierra el circuito. Abajo tenemos lo mismo con la batería. El circuito lo único que cambia es que el diodo está en posición inversa. Sabemos o recordamos que un diodo, la flecha es el positivo y la barra proveniente es el negativo. Tiene que estar polarizado correctamente. El polo positivo, que es el palo largo de la batería, por lo tanto, positivo tiene que ir conectado con el positivo y el negativo con el negativo. Este está correctamente y este, en cambio, está en opuesto. Aquí está el polo positivo de la pila y este es el negativo cátodo del diodo y el positivo se llama ánodo. Recordamos en todo caso aquí que pondremos que el negativo se llama, dibujamos aquí un diodo. Dentro del triángulo ponemos el símbolo positivo para acordarnos y este es el negativo. El negativo se llama cátodo y el positivo es el otro, es el ánodo. Normalmente tiene una forma cilíndrica y el cátodo se sabe porque hay una barra en uno de los dos extremos. El extremo en el que está la barra es el cátodo o parte negativa del diodo. O sea que el diodo tiene polarización positivo-negativo y en cambio la resistencia no. La resistencia la podemos girar de lado y da igual, es reversible. Este es el circuito que tenemos en el circuito de prácticas, que es este de aquí. Tenemos aquí el circuito y aquí parece complicado, pero es lo mismo que hemos hecho antes. Tenemos por una parte las baterías, que aquí hemos puesto dos, una batería de 1,5, una de 3 voltios y una de 4,5. Veremos qué es lo que pasa al cambiar el voltaje. Este es el para cambiar el voltaje de una pila a otra. El circuito viene por aquí, aquí un interruptor, pasará a través del diodo, a través de la resistencia. Esto es un amperímetro en miliamperios que medirá la intensidad y el circuito volverá por aquí, a una de las baterías, la que esté conectada. Y uno es el diodo en dirección aquí positivo-negativo y este es en posición inversa, negativo-positivo, que es el que teníamos dibujado en el dibujo, uno arriba y otro abajo, que los tenemos dibujados uno encima del otro. Y vamos a ir viendo, aquí tenemos en la tabla, calculando los valores que nos dan. Tenemos un voltímetro entre las puntas del diodo y otro voltímetro en la resistencia. Y lo mismo aquí arriba, un voltímetro en la resistencia, voltímetro para ver el voltaje, caída de voltaje en el diodo e incluso aquí hemos puesto una caída de voltaje en el interruptor. Entonces conectamos la corriente, le damos al play y en principio vemos aquí que las dos intensidades son 0 miliamperios, que es lo correcto, porque están los dos circuitos abiertos, no pasa corriente. Aquí la batería, en este caso hemos conectado la de arriba, que es la de 1,5, viene por aquí, pero aquí está abierto los dos circuitos y aquí se queda cortado. Si nos fijamos aquí, la única cosa rara que veremos aquí, bueno, hay un poco de voltaje en un diodo, detecta, 0,35, y el resto estaría aquí en el interruptor. Y aquí tenemos un voltio que hay entre el diodo y medio entre el interruptor abierto. Pero lo que nos interesa a nosotros sobre todo es ver qué pasa cuando yo cierro el circuito. Cuando yo cierro el circuito, lo primero que vemos aquí es que hay una intensidad de 0,85 miliamperios. Poca intensidad, que va pasando por aquí, viene por aquí y vuelve a la pila de 1,5. Este es el circuito. Caída de voltaje en el diodo, 0,65. Y caída de voltaje en la resistencia de 1K, 0,85. Sabemos por ohm que la caída de resistencia aquí, voltaje, que es 0,85, será la intensidad, 0,85 miliamperios por la resistencia, que es 1K. Multiplicar miliamperios por K se van y 0,85 por 1, 0,85 voltios. ¿Vale? Siempre que tengamos 1 K, los miliamperios por la K serán los voltios. Será igual los miliamperios que los voltios, cuando la resistencia es de 1K. Vamos a poner estos valores en la tabla que tenemos. Entonces,
En la tabla hemos dicho que eran voltaje en el diodo y vamos a volver a voltaje en el diodo, volvemos a conectar y tenemos 0,65, 0,85. Voltaje en el diodo, lo pondremos en naranja, que son voltajes, 0,65. Voltaje en la resistencia, 0,85. Caída de voltaje, voltios. Y la intensidad en miliamperios será 0,85. Como vemos en los voltajes, podríamos poner que el voltaje total, 1,5 voltios, es igual a la caída de voltaje en el diodo, que es esta de aquí, más la caída de voltaje en la resistencia. 0,65 más 0,85, 6, 8, 14, 1,5. ¿Vale? Vamos a hacer con voltajes 3 y 4,5. Vamos al circuito y ahora ponemos en 3. Ahora está conectada la batería de 3 voltios el circuito y conectamos 3 y 4,5. Entonces 3 aquí baja 0,68, 2,32 y 2,32. 0,68, 2,32, 2,32. Ponemos aquí 3, 0,68, 2,32. Voltaje que cae en la resistencia 1K y 2,32 son los miliamperios que atraviesan de la intensidad que atraviesa. Efectivamente, otra vez 3 será igual a 0,7 casi más 2,3. Y ahora con 4,5. Volvemos al circuito y con 4,5 paramos un momento, bajamos a la batería y conectamos a la de 4,5, nos da 0,69, 3,81, 3,81. 0,69, 4,5 igual a 0,69 más 3,81 y el voltaje. Recordamos que la intensidad o en la resistencia, voltaje es igual a I por R. Como la resistencia es de 1K, la intensidad en este caso es 0,85 miliamperios por 1K, el K y el miliamperio se van y nos queda que lo mismo. La caída de voltaje en la resistencia efectivamente es la misma y el voltaje en voltios equivale a la intensidad en miliamperios. O la resistencia que y si entonces la otra cosa que tenemos que ver es que el voltaje en el diodo, la caída de voltaje en diodo es constante. Este es constante, es que la resistencia es variable. La diferencia en una resistencia varía en función de la intensidad, que la intensidad va variando, mientras que en el diodo podemos deducir, y lo subrayaremos en azul, por ejemplo, diodo, primera cosa que hemos visto, la caída de voltaje en un diodo, la caída de voltaje en un diodo es constante y aproximadamente 0,6, 0,7 voltios. 0,65, 78, 69. Bien, vamos ahora, volvemos al circuito y vemos entonces, abrimos este de aquí y este queda 0 y vamos a ver qué es lo que pasa, esto lo ponemos en 1,5 voltios, cuando cerramos el circuito de arriba. El circuito de arriba será el del diodo en oposición, más menos, esto está bien conectado, esto es el polo positivo, vamos por aquí, este es el positivo y este cable está al revés. Cuando yo cierro, aquí tenemos los voltajes de 0,5 y 1 que suman 1,5, que es el voltaje que hay aquí. Parte del voltaje está en el interruptor y parte en el diodo, aunque lo que nos interesa aquí es cuando yo cierro, el voltaje que hay aquí, que es 1,5, va por el cable, va por el cable, va por el cable, va por el cable y llega aquí. Aquí sigue, porque es un cable, sigue siendo el cable, y llega aquí. Aquí hay 1,5. Como esto está cortado, no pasa corriente porque está en oposición, aquí llega 1,5 voltios. Y por otro lado, que es el polo negativo, vamos por el polo negativo, vamos por el polo negativo, todo esto es cable, por lo tanto el voltaje se mantiene, vamos por aquí, esto mide el voltaje, aquí el voltaje sigue siendo el mismo porque no hay ninguna intensidad, la intensidad sigue siendo 0, vemos aquí, no hay ninguna intensidad, no hay caída de voltaje y el voltaje aquí llega a 0. Aquí hay 0 y aquí hay 1,5 y el voltímetro detecta el 1,5 de caída de voltaje en el diodo. Por lo tanto, desconectamos esto aquí, paramos un momento y vamos al circuito que estábamos aquí. Entonces lo que nos encontramos aquí, que cuando el diodo está en oposición, vamos a hacerlo color verde, 1, la intensidad, no hay ninguna intensidad que pase, es 0, y todo el voltaje está aquí, 1,5, está en la resistencia, perdón, no aquí, vamos a borrarlo de aquí,
La caída de voltaje en la resistencia, sí podemos ponerlo. La caída de voltaje en la resistencia es igual a 0. Como la intensidad es 0, no cae voltaje. Y todo el voltaje, la caída de voltaje en el diodo VD es igual al total. En este caso teníamos 1,5 voltios. Si hiciéramos esta misma tabla, vamos a hacerlo aquí, aunque no nos quedará muy bien. 1,5, 3 y 4,5. Voltaje en el diodo que queda es 1,5. Hacemos los otros dos casos y nos vamos al ISIS. Si bajo ahora esto a 3 voltios y conecto, el voltaje ahora aquí sigue siendo 0 miliamperios, no pasa corriente y el voltaje está entre las puntas del diodo. Y si bajo a 4,5 nos pasa lo mismo, sigue sin haber intensidad, no pasa corriente y el voltaje está entre los extremos del diodo. Por lo tanto podemos poner en el Windows Journal el voltaje aquí, cuando es 3, el voltaje en el diodo es 3 y cuando es 4,5 todo el voltaje se queda entre los extremos del diodo. Hace como de interruptor y ahí está, es lo mismo que si hubiera un interruptor aquí entre los extremos del interruptor. O sea que esto cuando está en abierto podemos señalarlo, es como si estuviera cortado. No hay paso aquí de corriente y por lo tanto detecta el total de corriente. Vamos a hacer ahora la segunda parte de esta práctica y tenemos el siguiente circuito. Vamos a hacer un poco más pequeño para que nos quepa todo. Y ahora aquí tenemos el circuito que dibujamos aquí. Tenemos 3 baterías, 12, 9 y 6 voltios y un interruptor para ir cambiando voltaje. Aquí faltaría un interruptor que podríamos poner para conectar o no todo el circuito. Un amperímetro, intensidad en miliamperios, una resistencia de 1K y tenemos 3 diodos en serie. Esto hemos dicho aquí dentro va al positivo. Por lo tanto, y nos está unido al polo positivo de la pila. Vamos por aquí y llegaremos al polo positivo de la pila. Están bien puestos los diodos. Polo positivo más cerca del polo positivo de la pila o el polo negativo al cátodo. De hecho, se llama cátodo. Esto de aquí. Entonces, aquí en casa que hemos puesto voltajes de 6, 9 y 12 voltios. Volvemos al esquema y tenemos aquí las pilas de 6 voltios, 9 voltios y 12 voltios. Vamos a ponerlo en 6 voltios. Empezamos con 6 voltios. La intensidad en miliamperios. El amperímetro también está bien conectado al polo positivo aquí, al polo positivo de la pila. Si lo pusiéramos al revés, nos daría negativo. Y aquí tenemos una resistencia de 1K, un diodo, 2 diodos, 3 diodos. Y midimos el voltaje en la resistencia, medimos el voltaje caída en el diodo, en el segundo diodo y en el tercer diodo, que es lo que tenemos aquí dibujado. Caída de voltaje, este aquí podríamos poner, que esto es voltaje en la resistencia de 1K, y esto es voltaje en el diodo, que cae en cada diodo. 3 diodos tenemos. Vamos a empezar con 6 y veremos qué sucede. Lo conectamos. Esto ahora podemos desconectarlo. Conectamos aquí. Aquí da una pequeña caída de voltaje de 0,4 voltios y vamos a conectarlo con 6 voltios. Esta es la pila de 6 voltios que viene por aquí, es lo que está conectado ahora. Si cierro el circuito, aquí me pasa una intensidad de 3,93 miliamperios, una resistencia de 1K y me da 3,93 voltios. Multiplico la intensidad por R, 3,93 miliamperios por 1K, 3,93 voltios. Caída de voltaje en el diodo primero, 0,69, en el segundo 0,69 y en el tercero 0,69. Vamos a apuntar estos datos y nos queda. Intensidad, hemos dicho que era 3,93, 3,93. Intensidad en miliamperios, vamos a ponerlo en azul, 3,93 miliamperios. Caída de voltaje en la resistencia, 3,93, estos voltios. Y el voltaje en el diodo eran 0,69. Recordamos que eran 0,69 cada uno. Voltaje en el diodo, caída de voltaje en el diodo es 0,69. Y aquí hemos visto que todos los diodos tienen el mismo caída de voltaje en el diodo, 0,69. Vamos a ponerla con 9 y 12 voltios.
centramos, paramos esto, ponemos 9 voltios y volvemos a conectar. Con 9 voltios, 0,70 los diodos y 6,88. 6,88 y 0,70. 6,88 y 0,70. Intensidad 6,88. En azul intensidad hemos puesto. Y el voltaje aquí era 6,88 y 0,70. En los tres hemos visto que da el mismo. Y volvemos ahora con 12 voltios. Ponemos aquí esto en 12 voltios y volvemos a conectar y da 9,86 y 0,71. Todos dan lo mismo. Los tres diodos nos vuelven a dar que 9,86 y 0,71. 9,86 y 0,71. 9,86. Ahora lo ponemos en azul la intensidad. 9,86. Caída de voltaje el mismo. 9,86 y 0,71. Tenemos aquí entonces tres diodos en serie. Multiplico esto por 3, porque todos son los mismos. 0,69 es casi 0,7 por 3, 2,1. 0,7 por 3, 2,1 o 2. 0,71 por 3, 2,1 también. Más o menos todos dan los 2 voltios de caída. Cada uno es 0,6 o 0,7. Cosas que vemos, que la caída de voltaje es constante. VD, caída de voltaje es constante y aproximadamente 0,7 voltios. Como hay 3, esto actúa casi como un divisor de tensión. Yo sé que 3 de cada voltaje, aquí se pierde. Voltios que tengo, vamos a coger el último caso, 9,86 voltios. Vamos a poner 9,9. Caída de resistencia, caída de voltaje en la resistencia, esta es 9,9 voltios. Si aquí tengo, esto es con 12 voltios de pila, o sea, aquí hay 12 voltios, en el polo positivo hay 12 voltios, aquí hay 12 voltios, viene por aquí y aquí hay 12 voltios. Caen 9,9, por lo tanto 12. Le resto 9,9, 12 menos 10 da, 12 menos 10, sí, 2,1. Me quedan 12 menos 9,9, 2,1 voltios. ¿Qué es lo que cae? 9,9 caen aquí y el 2,1 caerá en todo el resto. Efectivamente es el 0,7 de cada diodo por 3 da 2,1. Aquí la suma de los dos voltajes, 3,93 más 2,1, 3 y 2, 5, 5 y 9,1, 6. Esto es igual, en total es 6 voltios. 6,88 más 2, 6 y 2, 8, 8,81, más o menos da 9 voltios, efectivamente es el voltaje total, y el 9,86 más 2,1, esto es casi 10 y 2, 12 voltios. O sea que la caída de voltaje cae parte en la resistencia y el de la resistencia va variando, aquí va variando, mientras que la caída de voltaje en los diodos es siempre constante y aproximadamente de 0,7 voltios. La caída en el voltaje, en la resistencia voltaje, es igual a I por R. R es constante, sí, pero la intensidad va variando. La tenemos aquí, la intensidad 3, 6, 9. A medida que va aumentando la intensidad, aumenta la caída de voltaje. Y con esto hemos visto ya y acabamos pues la explicación de cómo funciona un diodo, qué caída de voltaje tiene y qué es lo que supone.